Hola, soy María Solange Sánchez, líder de la estrategia ambiental de Grupo Nutresa. Estoy entusiasmada por compartir con ustedes cómo las empresas estamos comprometidas en tomar acciones significativas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Hoy quiero centrarme en una iniciativa llamada Net Zero o Cero Net. Les doy la bienvenida a la Jornada de Sostenibilidad 2023. Juntos estamos cambiando el rumbo del desarrollo hacia un comportamiento más sostenible y consciente. Acompáñanos en este viaje hacia un futuro mejor. Comencemos por entender el concepto básico. ¿Por qué estamos hablando de cambio climático y qué significa realmente? Nuestra Tierra está envuelta en una capa de aire llamada atmósfera. Esta atmósfera es como una manta que nos rodea y nos brinda aire para respirar y nos mantiene a una temperatura muy agradable. Sin embargo, hay algo importante que debemos saber. Cada día esta capa de aire se llena de sustancias llamadas gases de efecto invernadero. ¿Y de dónde provienen estos gases? Bueno, en gran parte son el resultado de las actividades de los seres vivos y de nuestro propio planeta. Por ejemplo, cuando producimos alimentos necesitamos fertilizar los cultivos para que crezcan sanos y fuertes. Pero aquí viene la conexión con los gases de efecto invernadero. Para fabricar esos fertilizantes a menudo usamos combustibles fósiles como el petróleo que se queman y emiten esos gases hacia la atmósfera. Es como si estuviéramos añadiendo más mantas sobre la Tierra y esto está causando un problema llamado calentamiento global. Cada año que pasa observamos que la temperatura promedio de nuestro planeta aumenta. Los científicos también nos han advertido que para que las especies sigan viviendo de la manera que lo hacen en la Tierra, este aumento no puede superar los 1.5 grados Celsius. Aunque suene como un cambio muy pequeñito, esta diferencia marca un gran cambio en los procesos biológicos. El 1.5 grados Celsius representa un límite seguro para todos en nuestro planeta. Para lograrlo, los científicos indican que debemos reducir las emisiones por la mitad al 2030 y eliminarlas por completo al 2050. A esto lo llamamos el cero net. Este desafío requiere un esfuerzo global inmenso y que repensemos muchos procesos. Por ejemplo, ¿con qué cocinaríamos en nuestras casas? ¿Cómo viajaríamos en vehículos que no emiten gases? ¿Cómo produciríamos los alimentos sin generar emisiones? La iniciativa Cero Neto nos invita a repensar nuestros procesos. Y aunque es un reto muy grande, sin embargo, la humanidad siempre ha sido muy inteligente y ha encontrado maneras de superar dichos desafíos. Esperamos que este reto del Cero Neto también cuente con nuestra capacidad como consumidores y como habitantes de este planeta. Ahora hablemos de lo que estamos haciendo en las empresas y en particular en Grupo Nutresa. Lo primero es comprender el problema y las oportunidades para reducir las emisiones. Para ello, se comienza por realizar un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas emisiones se dividen en grupos a los que llamamos alcance. Luego, consideramos acciones para reducir estas emisiones en cada uno de estos alcances. En el alcance 1, buscamos mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de combustibles y de refrigerantes. En el alcance 2, promovemos el uso de electricidad que venga de fuentes renovables y sostenibles. Y en el alcance 3, que es muy grande, trabajamos en colaboración con proveedores para mejorar la producción agrícola, prevenir la deforestación, mejorar la gestión de fertilizantes y suelos y reducir el uso de agroquímicos. También en la cadena logística se mejoran las rutas para ser más eficientes y reducir así el consumo de combustibles. Se considera el uso de vehículos de menor impacto ambiental, como por ejemplo los vehículos eléctricos. Para terminar, recuerda que en casa también tenemos un papel importante. Primero, aprender más sobre el cambio climático y segundo, aplicar consejos para ser más eficientes al cocinar, gestionar el consumo de aparatos electrónicos y separar correctamente los residuos. También es esencial elegir alimentos producidos de manera sostenible
y buscar alternativas circulares para los productos y bienes que utilizamos a diario. Por ejemplo, ¿te has preguntado de dónde vienen y cómo se producen la ropa, los alimentos y la tecnología y demás cosas que consumes en tu día a día? Para lograr este desafío, todos debemos aportar. Por eso, hoy queremos invitarte a que pienses cómo tú y tu familia, desde la cotidianidad, pueden contribuir para alcanzar ese cero emisiones netas en nuestro planeta. Contamos contigo y con tu familia.